Empiezo por presentarme. Mi nombre es Mario Rodríguez, soy técnico de anatomía patológica y máster en biología molecular. Trabajo en la empresa Vitro desde hace unos 9 años. He estado siempre vinculada a la parte de desarrollo de productos de anatomía patológica, tanto inmunohistoquímica, hibridación in situ. Y desde el inicio de este año trabajo como coordinador de esta línea de negocios dentro del grupo Vitro. Para que conozcáis un poquito de lo que es la empresa Vitro, bueno, es una empresa que fue fundada en 1989, tiene base en Sevilla, Madrid, donde tiene la parte administrativa y la parte comercial, en Granada la parte de desarrollo de productos y producción propia. Y estamos distribuidos o estamos presentes en varios países a través de nuestros distribuidores, igual que hay en Colombia con Labtronics. Y a nivel de España trabajamos directamente nosotros con nuestra red comercial. En total somos aproximadamente 150 personas y trabajamos tanto la parte de anatomía patológica como microbiología, y después distribuimos también productos de otras áreas de negocio como son análisis clínicos, de investigación y todo eso. Vale, os voy a hablar un poquito de lo que son las bases de la inmunohistoquímica, una charla que vamos a enfocar todo lo que son las etapas de este proceso de inmunohistoquímica, y empezaremos inicialmente con la parte de revisión de lo que es el laboratorio y los pasos que sigue la muestra desde que llega al laboratorio hasta que sale ya con su informe elaborado por el patologista, ¿no? Por el patólogo. Es importante empezar por el laboratorio, una breve revisión. Esto ya vosotros lo conoceréis incluso mejor que yo de vuestro día a día en el laboratorio, pero para que conozcamos para qué sirve cada paso, porque después esos pasos, ese procesamiento de la muestra nos va a ser bastante importante a nivel de nuestra inmunohistoquímica. ¿Vale? Y después finalizaremos un poquito, obviamente estamos hablando de una empresa que se dedica al comercio de productos, una pequeña revisión de nuestro portfolio de productos, tampoco para no daros no ser muy pesado con toda esta parte comercial. Así que vamos a empezar con la parte donde se englobaría la inmunohistoquímica. Estas son todas las etapas del procesamiento de la muestra hasta llegar a nuestra fase final, a nuestro informe, ¿no? Tenemos varias fases. Nosotros participamos en la parte analítica, pero a nivel de laboratorio, y muy importante para la inmunohistoquímica, toda la parte preanalítica. Esto sería el flujo del laboratorio de anatomía patológica que vosotros conocéis, que vamos a ver paso por paso desde la recepción de la muestra hasta las técnicas especiales, la hematoxilina eosina, la técnica rutinaria, y después las técnicas especiales que complementan nuestro diagnóstico. ¿Vale? La muestra procede de varios centros, varios servicios dentro del mismo hospital. Ya pueden ser servicios de cirugía, dermatología, radiología, todo eso. La muestra normalmente llega en laboratorios fijadas con un medio fijador. Algunas pueden llegar en fresco, pero no es el más común. Y la muestra que llega fijada llega con un objetivo principal. Si llega en fresco, esa fijación se tiene que hacer en el laboratorio. El principal objetivo de este paso es preservar nuestra muestra con su estructura, el más parecido a lo que ella tiene en vivo, o sea, sin afectar sus estructuras, su morfología, y manteniéndola el máximo posible a lo que está en nuestro organismo. Hay varios tipos de fijadores, etanol, metanol, pero el más consensuado y lo que mejores resultados da a nivel de morfología, de preservación del tejido, de preservación de moléculas, ya sean proteínas, ya sean DNA, RNA, es el formaldehído, el formol. Se recomienda siempre un formol tamponado al 10%,
y que sea un formol de buena calidad, que no sea reutilizado, para que podamos mantener todas estas estructuras que después necesitamos analizar. ¿Vale? Pues se usa el formol por un conjunto de características que podéis ver ahí, que hacen de él el más utilizado y lo que mejor funciona. ¿Vale? El siguiente paso, una vez que fijamos nuestras piezas, nuestras muestras, nuestras biopsias, es el paso de macroscopía. Aquí, donde el patólogo describe la pieza, hace una descripción macroscópica y selecciona las áreas que necesita analizar o que quiere analizar o que son representativas de ese tumor, de esa pieza, para elaborar su informe, su diagnóstico. Después se sigue un procesamiento del tejido. El procesamiento del tejido lo que visa es eliminar todo el formol que hemos usado durante nuestro proceso de fijación y embeber nuestra muestra con parafina. Esto nos permite después darle una consistencia sólida y nos permite obtener secciones de tejido a varias micras, unas secciones de tejido muy finas que nos permiten analizarlas al microscopio. ¿Vale? Se usa normalmente en este tipo de procesos aparatos automáticos que están de tal forma automatizados que el técnico solo tiene que cargar los reactivos, cargar los cassettes con las biopsias y con nuestras muestras, y a partir de ahí todo el proceso se hace de una forma automática. El proceso se basa básicamente en utilizar xileno. El xileno es un reactivo que permite después la penetración de la parafina en el tejido y sirve así como de enlace para que la parafina entre, embeba todo el tejido y nos permita dar una consistencia sólida. Una vez que hemos procesado nuestra muestra, entramos en el proceso de inclusión. O sea, retiramos nuestra muestra del cassette y la colocamos en un molde de parafina que dispensamos en formato líquido y dejamos que se enfríe y que se solidifique formando nuestro bloque. A partir de ahí, ya sí que nosotros podemos obtener nuestras secciones de tejido. Aquí hay varios tipos de parafina. La parafina tiene un punto de fusión entre los 45 grados y los 60 grados. Hay parafinas de mejor, peor calidad, pero hoy en día todo este proceso está muy estandarizado. Las parafinas suelen ser de buena calidad y eso es importante. Es importante para que la penetración dentro del tejido sea homogénea y no tengamos un tejido con agujeros que cuando lo cortas al final la consistencia no es óptima y las secciones de tejido se quedan artefactuadas, porque todo eso después influye en nuestra técnica. Y después la parte de corte. Una vez que obtenemos nuestros bloques de tejido, lo que necesitamos es obtener cortes a pocas micras que nos permitan realizar nuestras técnicas. Normalmente el corte se recomienda hacerlo entre 2 a 5 micras. Nosotros cortamos, por nuestra experiencia, cortamos para una rutina de hematoxilina eosina y de inmunohistoquímica a 3 micras. Es un corte que consideramos nosotros un grosor que consideramos óptimo para que podamos tener una buena expresión de todos los marcadores y también tener una buena coloración de hematoxilina eosina. Después, para las técnicas, por ejemplo, de hibridación in situ, ya sean fluorescentes o cromogénicas, normalmente cortamos a 4 micras, un poquito más grueso, sobre todo para no perder señales en caso de la fluorescencia, en caso de la hibridación in situ. Intentar, como las células, sabéis, toda la estructura tisular es tridimensional, un corte más grueso lo que nos hace es pillar más campos y en este caso más capas y no perderíamos tantas señales en el caso de este tipo de técnica. Después, de una vez que obtenemos nuestras secciones de tejido y las pasamos a nuestros portaobjetos, nuestra laminilla,
el primer paso es una coloración de rutina. La coloración de rutina es la hematoxilina eosina. La hematoxilina, que es un colorante que es básico, tiene una carga química básica, y lo que colorea en este caso son los núcleos por su carga positiva a través de los ácidos nucleicos, y por eso la hematoxilina tiene afinidad nuclear. A nivel citoplasmático se colorea con una eosina, que es un colorante ácido y tiene afinidad por toda esta estructura básica, ya sea tejido conjuntivo, citoplasma, todo esto. Esta coloración es el primer contacto, o en este caso el segundo después de la macro, pero el primer contacto a nivel microscópico que tiene el patólogo con la muestra. Muchas veces el patólogo con la hematoxilina eosina tiene suficiente para dar un diagnóstico. Él sabe cuando ve una hematoxilina eosina qué tipo de patología se trata y puede emitir el relatorio, puede emitir el informe. Pero muchas veces los casos tenemos metástasis, tenemos casos que hay que ampliar y dar una información más detallada del tipo de tumor, de expresión de marcadores, de mutaciones, alteraciones de distinto nivel, que le aporte información al oncólogo, al clínico, sobre el tipo de tratamiento que debe seguir y que más beneficiaría ese paciente, entonces ese enfermo. Entonces, en este caso, surgen las técnicas especiales donde se incluye la inmunohistoquímica. Son técnicas complementarias, ya sea que nos permite complementar el diagnóstico y también muchas veces el pronóstico. Estamos hablando que la inmunohistoquímica es la junción de dos técnicas, de dos aplicaciones. La inmunología, por su lado, el sistema inmune que reacciona frente a cualquier, como respuesta inmunitaria frente a cualquier agente agresor, ¿no? Y la histoquímica, que es la aplicación de esta inmunología sobre un tejido, sobre una preparación histológica. Entonces, la integración de estas dos ciencias forma la inmunohistoquímica. Ahí el papel básico de este tipo de técnicas es la reacción anticuerpo-antígeno. Ya sabéis que el antígeno es todo lo que dentro de un organismo pueda generar una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunológica. Entonces, en este caso, la técnica se basa en esta reacción anticuerpo-antígeno. En este caso, lo que nosotros buscamos en nuestros tejidos, en nuestras muestras, son antígenos que son proteínas tisulares. O sea, proteínas, estructuras tisulares de variado tipo, también muchas veces microorganismos, y lo que nosotros vamos a utilizar son anticuerpos frente a esos antígenos, a esas moléculas que nosotros queremos estudiar. ¿Vale? A nivel ya os decía antes, los antígenos son todas las sustancias, todas las moléculas capaces de provocar una respuesta inmune, y los anticuerpos son inmunoglobulinas que se producen en distintos animales en respuesta a esos antígenos. Son producidas específicamente frente a esos antígenos, producidas por linfocitos B, y lo que vamos a generar son inmunoglobulinas, son estos anticuerpos frente a ese antígeno que después nosotros aplicamos en nuestro tejido, y caso haya presencia de esos antígenos, de esas moléculas que nosotros estamos buscando, se unen, y a partir de ahí toda esta reacción se basa nuestra inmunohistoquímica. Después, obviamente, hay un conjunto de pasos que los vamos a ver ahora en detalle que completan toda la técnica de inmunohistoquímica. Pero la reacción básica es esta interacción anticuerpo-antígeno, anticuerpos producidos en un animal frente a las moléculas humanas, en este caso, distintas moléculas humanas que vamos a querer analizar. El primer paso, obviamente, si nosotros hemos incluido nuestros tejidos en parafina, en bloques de parafina,
el primer paso de cualquier técnica inmunohistoquímica es desparafinar. O sea, tenemos que eliminar esa parafina porque ya sabéis que la parafina es un plástico, es como un plástico y repele todo lo que sea reactivos acuosos. Toda nuestra técnica inmunohistoquímica se basa en reactivos de base acuosa. Entonces, tenemos que eliminar la parafina para que podamos hacer llegar nuestros reactivos a nuestras dianas, ¿no? Entonces, se puede hacer de varias maneras. De forma manual se puede eliminar a través de xilol, unos alcoholes de grados decrecientes, con graduación decreciente para que se hidrate la preparación. No solo nos sirve para desparafinar, pero en este paso lo que queremos es eliminar la parafina e hidratar la preparación. Cuanto mejor hidratada esté nuestro tejido, mejor funcionará la técnica, ¿vale? Y obviamente los sistemas automáticos, como es el caso de nuestro equipo, el equipo de vitro, el MD Stener, los equipos hacen este paso dentro del propio equipo, desparafina, elimina la parafina. Normalmente dentro de los equipos no se usan disolventes como el caso del xilol que se hace a mano. Son soluciones o disolventes mucho menos agresivos, mucho menos lesivos para el usuario, para el equipo, pero muchos de ellos también de base acuosa que permite eliminar la parafina de una forma eficiente y permite seguir con el proceso. Después, la recuperación antigénica. La recuperación antigénica es fundamental. Quizás los procesos más críticos de toda la técnica inmunohistoquímica sea eliminar la parafina y la recuperación antigénica, pero sobre todo la recuperación antigénica. Si aquí conseguimos tener una recuperación antigénica robusta, conseguimos tener una técnica también robusta, ¿vale? Principalmente porque cuando nosotros fijamos la muestra, hay unos puentes que se crean entre nuestro fijador y las moléculas de nuestro tejido. Entonces, esos puentes que son puentes entre los grupaminos de las parafinas y el fijador, impiden que cualquier anticuerpo que nosotros apliquemos, sistema de detección, cualquier reactivo, pero principalmente los anticuerpos, lleguen a los antígenos que nosotros queremos buscar y queremos poner en evidencia. Entonces, el proceso de recuperación antigénica tenemos que eliminar estos puentes, esta malla que se ha creado durante la fijación que evita la putrefacción, la autólisis, pero aquí hay que eliminarla. Y cuanto mejor la eliminemos, mejor nos va a funcionar nuestra técnica. Hay dos maneras de hacerlo, básicamente. Hay dos maneras básicas de hacer la recuperación antigénica. Por temperatura, utilizando una alta temperatura y sumergiendo las preparaciones en soluciones tampón, ya sean citratos a pH 6, EDTAs a pH 8, tris-EDTAs a pH 9, pero aplicando temperatura. A la temperatura destruye esos puentes y después estas soluciones tampón lo que hace es que impiden que se vuelvan a formar. Después hay una degradación también, una forma de recuperación antigénica que es la degradación enzimática, ¿vale? Normalmente cuando son epítopos o antígenos difíciles de exponer, necesitamos recuperaciones enzimáticas, recuperaciones antigénicas más agresivas y por eso utilizamos las enzimáticas, con pepsinas, con tripsinas, proteasas y después más adelante veremos que para cada tipo de antígeno que queremos poner se adecua más un tipo de enzimas que otras, ¿vale? Eso está puesta a punto, después se hacen, los proveedores de los reactivos la hacen, pero también el propio laboratorio la debe hacer. Pero por resumir esta parte de recuperación antigénica que es importante, por temperatura se hace y por degradación enzimática, ¿vale? Después, muchas veces surge la duda, ¿qué solución usar? Por ejemplo, las soluciones de citrato pH 6 son soluciones de pH más bajo,
que hace una recuperación antigénica menos agresiva. Entonces, la utilizamos para marcadores que normalmente tienen buena expresión y cuando alguno de ellos genera fondo, retención de fondo, normalmente usamos buffers que hacen recuperaciones menos agresivas. Para anticuerpos o antígenos que son más difíciles de exponer, que necesitamos una recuperación antigénica más agresiva, utilizamos soluciones con pH más básico, en este caso tris-DTA, pH 9 y soluciones de ese tipo. Después, un paso que es un paso muy básico, pero muy importante en este tipo de técnicas. Se puede hacer antes de la recuperación antigénica, después de la recuperación antigénica. Lo que importa aquí es hacerlo antes del sistema de visualización, que es bloquear el peróxido de hidrógeno. En este caso no, me he equivocado. Lo importante aquí es bloquear la peroxidasa endógena, ¿vale?, que tenemos en nuestros tejidos. Perdona por el lapso. Nuestros tejidos, sobre todo las células sanguíneas, los glóbulos rojos, tienen bastante cantidad de peroxidasa endógena. Entonces nosotros necesitamos bloquear esa enzima. La peroxidasa, como sabéis, es una enzima, porque si no, como nuestro sistema de detección está marcado con peroxidasa, lo que tendríamos era una reacción entre el sistema de detección y nuestra peroxidasa a nivel tisular. Entonces lo que obtendríamos en este caso serían falsos positivos, ¿vale? Tensión positiva que no correspondería a nuestro sistema de visualización ni nuestra detección proteica o de las estructuras tisulares, pero de la peroxidasa endógena. Y se bloquea con un bloqueante de peroxidasa, normalmente al 3%, ¿vale? Y aquí tenéis dos ejemplos muy claros de un bloqueo eficaz y un bloqueo ineficaz. Un peróxido de hidrógeno al 0,5%, en que el bloqueo de la peroxidasa del tejido no fue correcto, y podéis ver en marrón lo que sería una tensión inespecífica, en este caso un falso positivo. Y a la mano izquierda tenéis un bloqueo eficaz, un bloqueante de peroxidasa al 3%, ¿vale?, con un bloqueo adecuado y no hay ningún tipo de reacción. En este caso, esto sería una reacción correcta, un bloqueo correcto de la peroxidasa endógena. Después, siguen nuestros anticuerpos primarios, ¿no? Los anticuerpos primarios se desarrollan, se producen en animales frente a los antígenos que nosotros queremos buscar, como os comentaba antes, de nuestro tejido humano. Básicamente tenemos anticuerpos monoclonales, policlonales. La diferencia entre ellos es que los monoclonales solo detectan dentro de un antígeno una zona específica, un epítopo específico, o sea, tienen alta especificidad, o sea, son menos sensibles, pero muy específicos. Sin embargo, los policlonales son producidos y permiten detectar varios epítopos diferentes dentro del mismo antígeno, son mucho menos específicos, pero más sensibles. La tendencia en los últimos años fue y está haciendo cambiar los anticuerpos policlonales que había antiguamente, sobre todo porque eran muy sensibles, se unían a varias estructuras dentro del mismo antígeno, pero eran muy poco específicos y con eso originaban bastante ruido de fondo, bastante marcaje inespecífico. Muchos de ellos, si vosotros os acordáis en los laboratorios, un caso típico y claro de ese tipo de marcaje y de ese ruido de fondo son las cadenas ligeras kappa y lambda. Hay mucha gente que en los laboratorios no las quieren ni usar porque generan muchísimo ruido, y la tendencia este último año fue sustituir esas cadenas ligeras kappa y lambda, así como otros anticuerpos policlonales, por monoclonales que apenas generan ruido de fondo, son mucho más específicos y menos sensibles. Pero no nos importa perder sensibilidad en este tipo de técnicas, o no en la técnica en sí, pero en esta etapa del reconocimiento por parte del anticuerpo, porque esa sensibilidad después la ganamos
con la mejora de los sistemas de detección que os voy a hablar un poquito más adelante. ¿Vale? Entonces, por eso se ha llevado a cabo este cambio y se sigue llevando, cambiando monoclonales por policlonales. Esto no significa que los policlonales no funcionen bien. Hay policlonales, anticuerpos policlonales que funcionan muy bien al nivel de un monoclonal, pero se está incorporando cada vez más monoclonales por esto, porque queremos especificidad y la sensibilidad, no nos importa perderla un poquito, pues ya la recuperaremos más adelante. Entonces, por facilidad, por la forma de obtener los anticuerpos de inmunohistoquímica en parafina, en tejido congelado, después en otro tipo de técnicas que se usan anticuerpos, sí que pueden tener otra procedencia, pero a nivel de inmunohistoquímica, parafina, se producen básicamente conejo y ratón, ¿vale? Son los animales de referencia donde se están produciendo los anticuerpos para este tipo de técnicas. Después, una vez que terminamos de aplicar nuestro anticuerpo, ya vimos las características de los anticuerpos. Obviamente la reacción anticuerpo-antígeno, si el anticuerpo que hemos aplicado en nuestra muestra ha encontrado su diana, ha encontrado la estructura que él tiene que reconocer, obviamente se une, esa unión fuerte, no se destabiliza, pero es una reacción que no tenemos forma de visualizarla, por lo menos de una forma rutinaria, ¿no? Entonces tenemos que aplicar un sistema de visualización, un sistema de detección que nos permita detectar esa reacción anticuerpo-antígeno. Y ahí entra nuestro sistema de detección, que no es más que un conjunto de reactivos que visa generar un color y exponer esta reacción anticuerpo-antígeno en el caso de que haya ocurrido, ¿no? Los sistemas de detección han evolucionado mucho estos últimos años, desde anticuerpos secundarios marcados con unas pequeñas moléculas de peroxidasa, de fosfatasa, hasta hoy en día. Después tuvimos polímeros de cadenas largas durante todos estos años que funcionaban muy bien, tenían buena sensibilidad, pero al tener unas estructuras, unas cadenas muy largas, la penetración dentro del tejido era compleja. Entonces, aunque tenían sensibilidad, no era una sensibilidad óptima. Entonces, hoy en día lo que tenemos son polímeros o micropolímeros. Son sistemas de detección de doble paso y se basa en tecnologías de micropolímero. Son cadenas mucho más pequeñas, pero altamente marcadas con moléculas de peroxidasa, de fosfatasa, de la molécula que sea, que nos permita generar después el color. Y lo que se usa también, aparte del polímero en sí, se usa un puente, un linker o un polímero enhancer, que en el caso de nuestro vitro le llamamos polímero enhancer y no pasa de un linker. Ese linker hace el puente entre el anticuerpo primario y el polímero, y con esto lo que hacemos es permitir que el acceso a ese anticuerpo primario, a esa unión anticuerpo-antígeno, sea mucho más eficaz. Y si encima le aplicamos el polímero con cadenas pequeñitas y los micropolímeros altamente marcados de moléculas, lo que tenemos aquí es una reacción altamente exponencial, y por eso os decía antes en la parte de los anticuerpos que el más importante es tener especificidad con el anticuerpo, porque la sensibilidad le damos aquí, con todas estas moléculas marcadas, o sea, con todos estos micropolímeros marcados enzimáticamente. Y con esto lo que hemos eliminado también, estos son polímeros que no se basan en la reacción típica que había biotina, o no se basa en biotina, ni en streptavidina, biotina, ni nada de eso, que eran los sistemas antiguos que generaban muchísimo ruido de fondo. Son polímeros, ya digo, cadenas muy pequeñitas, son moléculas normalmente de dextrano y moléculas muy bien marcadas, altamente específicas, que lo que hace que la reacción sea una reacción limpia. Casi no
estos polímeros no generan nada de ruido de fondo. Algunas veces podemos tener algún ruido, pero dado por el propio anticuerpo. Los polímeros en sí no generan nada de ruido. La tinción que genera es específica, es altamente sensible, es muy bien definida. Después, los polímeros vienen marcados básicamente, y en la rutina de inmunohistoquímica son los que se usan normalmente, con dos tipos de moléculas. La oxirradis peroxidase y alcalin fosfatase, peroxidasa y fosfatasa. Estas dos enzimas, cada una convierte un tipo de molécula en una sustancia o en un precipitado de color. Entonces, el más común es que los polímeros sean marcados con peroxidasa. ¿Esto por qué? Porque la peroxidasa convierte nuestro DAB, la diaminobencidina, en un precipitado de color marrón. Sin embargo, la fosfatasa convierte otro tipo de cromógeno, normalmente un fast red. Y los fast red generan un precipitado de color rojo. Después ya os explico por qué se usa la DAB en vez del fast red. La DAB es un cromógeno que se usa a nivel mundial, todas las empresas lo venden, todos los laboratorios en general lo usan, porque es altamente estable, genera un marcaje también muy bonito, no genera fondo, ruido de fondo, es limpio, es bien definido y principalmente es estable, sobre todo en tiempo, una vez que se genera el precipitado, y no es soluble en alcoholes. Sin embargo, los cromógenos rojos, la mayoría de ellos son solubles en alcoholes. Entonces, una vez que termine la técnica, el técnico tiene que evitar pasarlos por alcohol o montarlos con un medio de montaje acuoso o dejarlos secar al aire y después montarlos en silo. O sea que tendría que cambiar su procedimiento o su proceso de rutina para usar este tipo de cromógenos. Entonces los más utilizados y el más utilizado a nivel mundial por 99% de los laboratorios es la DAB. Por eso mismo. Entonces lo que hacemos en este paso es, nosotros ya tenemos nuestro micropolímero, nuestro polímero marcado con peroxidasa. Lo que le vamos a añadir a esta reacción es nuestro cromógeno, nuestra DAB, junto con su substrato, que es lo que nosotros mezclamos justo en el momento de realizar la técnica. El substrato con el cromógeno, que junto con nuestra peroxidasa ya tiene todo para que se dé la reacción. Enzima, substrato y cromógeno. Entonces, la enzima, una vez que tiene su substrato, convierte este cromógeno en un precipitado de color. En el caso de la DAB marrón, en el caso del fast red en rojo. Una utilidad importante, por ejemplo, para los cromógenos de color rojo, tiene a ver con, por ejemplo, en la piel, en los casos de melanoma. Normalmente la piel y el melanoma, ya sabéis que es un tumor maligno asociado a los melanocitos, que son células productoras de melanina. Entonces, muchas lesiones tienen una alta carga de melanina. La melanina muchas veces tiene un tono marrón. Y este tono marrón muchas veces se confunde al patólogo, le da incertidumbre. ¿Será que es tinción real? ¿Será que es melanina? Entonces, los cromógenos rojos son muy útiles, o los polímeros marcados con fosfatasa, y un cromógeno rojo es muy importante en este tipo de casos y nos permite hacer una diferenciación entre melanina y tinción. ¿Vale? Eso es una de las aplicaciones bastante útiles. Después también cuando queremos hacer doble marcaje, podemos utilizar el DAB, podemos utilizar el fast red y obtenemos un doble marcaje. Más adelante os enseño alguna preparación. En ese caso lo que emplearíamos era un polímero marcado con fosfatasa, un polímero marcado con peroxidasa, que normalmente vienen juntos en cóctel, y obtendríamos un doble marcaje. O sea, un primario, dos anticuerpos primarios, uno de ratón, otro de conejo, un sistema de visualización, uno marcado con peroxidasa, otro con fosfatasa, cada uno reconociendo un animal, el anticuerpo de conejo o anticuerpo de ratón, y dos cromógenos por separado, y obtendríamos un marcaje doble, que es lo que
Por ejemplo, de rutina se usa mucho en el P16, Ki67, el Ki que más adelante os enseño algunas imágenes de nuestro kit. Y ahí obtendríamos un marcaje marrón para el P16 y un marcaje rojo para el Ki67, muy útil en citología cérvico-vaginal. Algunas imágenes de sistemas de detección. Estas son imágenes basadas en peroxidasa, en HRP, y por eso se revelan con el DAB en color marrón. Podéis ver varios tipos de marcadores, ¿no? Como podéis ver, marcación bonita, bien definida. Por ejemplo, la beta-catenina, un marcaje en tumor de mama de membrana, ¿vale? Un marcaje bien definido, bien limpio. Por ejemplo, el CD10 también a nivel de los folículos, en este caso un folículo normal de una amígdala, también bien definido. El CD20, un marcador PAM-B de linfocitos B, también su marcaje nuclear bastante intenso, bastante definido, sin ningún ruido de fondo. Después, sistemas de detección basados en fosfatasa. Tenéis aquí varios tipos de marcadores. Tenéis los que os decía antes. Aquí una piel con melanoma, con melaná, teñida con melaná, un marcador frente a células tumorales en melanoma y teñido con cromógeno rojo. Y esto permitiría, si tuviéramos aquí una buena carga de melanina, diferenciar entre melanina y células tumorales y el marcaje real, ¿no? Un CD34 riñón, podéis ver ahí el glomérulo muy bien marcado, todos los capilares glomerulares, ¿vale? Un CD20 amígdala, un CD... En este caso aquí hay un pequeño error, no un CD117, esto una amígdala sería posiblemente, no sé, un CD3 o algo de ese estilo, un marcador T, ¿vale? No es CD117, hay aquí un pequeño error. Y después el sistema de marcaje doble. Os he dado el ejemplo del P16Ki67 y aquí lo tenéis en una lesión cérvico-vaginal, pero también un PIN cóctel. Este es un cóctel de anticuerpos muy útil en los tumores de próstata. Nosotros lo vendemos. Es un cóctel formado por dos anticuerpos, el P63 y el AMARC, la racemasa y el P504. Estos dos anticuerpos, P504, P63, son muy útiles en los tumores de próstata. Por ejemplo, las células tumorales, cuando el tumor es invasivo, expresan P504. Sin embargo, cuando el tumor es in situ, expresan P504 y P63, porque el P63 está presente en las células mioepiteliales de las glándulas. Entonces, cuando la glándula aún está presente esa capa mioepitelial de célula, el tumor es in situ, es normal en función de lo que exprese, pero expresa P63 y P504. Cuando la glándula es normal, solo expresa P63. Entonces, en la misma preparación, sobre el mismo tejido, podemos utilizar estos dos marcadores con una tinción doble y el marcaje es este muy bonito, la racemasa en rojo, el P63 en las células mioepiteliales, en las glándulas de la próstata, en marrón, que sería la DAB y un fast red. Y después, la última parte de nuestra técnica inmunohistoquímica sería el contraste, o sea, toda nuestra reacción anticuerpo-antígeno, todo este proceso de inmunohistoquímica que se tiñe, ya vimos, de marrón, de rojo, del color que sea. Hay otros cromógenos, verde, amarillo, son mucho menos utilizados por varios motivos, por definición, porque no generan buena definición, buen marcaje y sobre todo porque son solubles en alcoholes. Pero todas las células que no se han teñido, todas las estructuras, células, otro tipo de estructuras que no se han teñido o que no expresan el marcador que nosotros estamos buscando, hay que darle un contraste, hay que teñirlas porque si no al microscopio se transparenta y no vamos a percibir, no percibimos nada, no sabemos dónde están. Y imaginaros un tejido que buscamos un determinado tipo de marcador y ese tejido es negativo, o sea, no expresa ese marcador. Entonces, si no lo contrateñimos, vamos a tener
algo transparente que al microscopio no se ve. Entonces, el contraste de rutina a nivel mundial para la inmunohistoquímica es la hematoxilina. La hematoxilina genera a nivel nuclear, como ya os he contado, una tinción bastante intensa por la afinidad, pero después también a nivel de las otras estructuras, aunque no tenga una afinidad con ellas, pero genera un pequeño contraste suave que es el suficiente para que se vea al microscopio y que se use como contraste. Después, a nivel de inmunohistoquímica, hemos visto todo el proceso. Hay varios puntos que son claves. Os voy a dar aquí algunos ejemplos para obtener una óptima inmunohistoquímica. Hay varios factores que intervienen, principalmente, como os decía al inicio, la parte preanalítica, donde tenemos la fijación, el procesamiento. Todo este proceso que muchas veces el laboratorio de inmunohistoquímica no controla y solo lleva el laboratorio general, y muchas veces a nivel de empresa nosotros tenemos dificultades porque como no vendemos aparatos de procesamiento, ni fijadores, ni nada de eso, tenemos dificultad en llegar a un cliente y recomendarle cambios en ese tipo de procesos. Y muchas veces sabemos que el cliente tiene problemas de fijación, o está usando un procesador o un método de procesamiento inadecuado. Pero muchas veces es muy difícil hacer ese tipo de cambios, pero es fundamental para que las técnicas especiales, en este caso inmuno, FISH, otro tipo de técnicas moleculares, funcionen de forma adecuada. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de estos puntos, de la apropiada fijación, procesamiento del tejido, de una eficiente recuperación antigénica. Sobre todo vamos a ver ejemplos, ¿no? ¿Cuál es la forma adecuada de elegir un anticuerpo, el clon? Hablar un poquito también del sistema de detección, de su robustez y una forma adecuada de elegir controles y también testar nuestros anticuerpos o validar nuestra inmunohistoquímica. ¿Vale? La forma adecuada y apropiada de fijar nuestro tejido y procesarlos, obviamente no hay una guía estándar que sirva para todos los laboratorios. Entonces, cada uno en función del tipo de muestra que tiene, de si son biopsias, si son piezas, de dónde vienen, si llegan rápido, si tardan en llegar y todo eso. Es muy difícil de estandarizar y de controlar, pero bueno, hay algunas guías que vosotros tenéis aquí que os indican y os dan tips, pequeños consejos de cómo hacerlo, ¿no? Y aquí os doy algunos, bueno, por hablar un poquito más de este punto. Sabéis que en función del tipo de muestra, si son biopsias pequeñitas, el tiempo de fijación es más reducido. Si son piezas grandes, requiere más tiempo. Muchas hay que hacerle cortes, hay que abrirlas, hay que intentar meterle papel en el medio para que se impregnen bien de fijador y todo eso. Porque si no, después, si la fijación, el procesamiento es malo, nos va a pasar esto. Aquí tenemos una tinción de un ganglio teñido con CD10 y podéis ver que la parte periférica de todo nuestro ganglio está bien teñida con el CD10, ¿vale? Se ve una tinción adecuada a nivel de los folículos de este ganglio, pero la parte central del tejido que se ha fijado de forma inadecuada, vemos que la tinción es mucho más débil. Esto es algo que se ve a diario en los centros. Son muestras pequeñitas que en este caso a lo mejor el volumen de fijador no era adecuado, el fijador a lo mejor no era el correcto o no se ha dejado el tiempo suficiente y entonces la muestra no se ha fijado correctamente. Obviamente la periferia se ha fijado bien y el centro no. Entonces esto nos afecta a nuestra inmunohistoquímica. Aquí otro ejemplo de un marcador nuclear. Podemos ver que en este caso la pieza era demasiado gruesa y no ha estado tiempo adecuado, el volumen del fijador no ha sido el correcto, no se ha seccionado para que se fije bien. Y lo que tenemos es esto, toda la periferia, una tinción óptima, pero solo en una pequeña capa.
A partir de ahí, todo lo que es zona central del tejido no se ha teñido. Entonces, esto no es que la técnica haya funcionado mal, este es porque el tejido está mal fijado y entonces aquí no podemos hacer nada. Si el tejido está mal fijado, este tejido ya no sirve para este tipo de técnica. Y el patólogo tiene que, al final, apañarse como puede para sacar su diagnóstico. Aquí, por ejemplo, hemos hablado aquí, estas dos diapositivas anteriores, hemos hablado de una falta de fijación, pero también el exceso es malo. Cuando muchas veces se reciben en los laboratorios las muestras fijadas y se deja ahí hasta que se haga la macroscopía, tiempo y muchas veces hay retraso y o se nos ha olvidado de hacerle la macro y ahí se queda. Lo que tenemos es una hiperfijación, tenemos un exceso de fijación. Y igual que por falta es malo, por exceso también, porque lo que vamos a tener es que vamos a cargarnos nuestros antígenos, vamos a tener una degradación proteica, una degradación de nuestras moléculas y lo que vamos a tener es una tinción débil, una tinción parcheada que no es la correcta. Sin embargo, aquí se ve de la mano derecha, tenemos un CD23, una tinción, que la tinción del CD23 en un ganglio debería ser a nivel dendrítico, pero también en los linfocitos acompañantes de todo este folículo, ¿vale? Y cuando tenemos hiperfijación solo vemos algunas dendríticas, no son todas, pero sin embargo en un tiempo óptimo de fijación, una fijación adecuada, vemos toda la estructura dendrítica bien teñida, pero alrededor de la estructura dendrítica también vemos los linfocitos acompañantes. Esta es una tinción óptima y un tejido óptimamente fijado. Después, otra parte del proceso, ¿vale? Importante, es el grosor del corte. Os decía, esto deberéis estandarizarlo en vuestros laboratorios, porque aquí hay un ejemplo de un CERV2. El CERV2, como sabéis, es un marcador que se usa en tumores de mama, de estómago, un marcador de membrana, y en función del score de marcaje que tenga, influye al tratamiento del paciente, de la paciente en este caso, porque si es negativo una cruz, la paciente no recibe el tratamiento, pero si es 3 cruces o si es 2 cruces, se hacen FISH para comprobar, porque es un borderline, pero si es 3 cruces, lo que se hace directamente es que esa paciente recibe tratamiento. Entonces, fijaros aquí, distintos grosores de corte a una micra, que tenemos un caso que sería mejor una cruz, bueno, podría ser una cruz, si la analizamos bien quizá un 2 cruces, pero a 3 micras tenemos claramente ya un 2 cruces, 3 cruces, y a 8 micras tendríamos un 3 cruces. Fijaros solo por variar el grosor del corte, el cambio que tendríamos de un paciente que no recibiría tratamiento a un paciente que recibiría tratamiento, ¿vale? Y en este caso, posiblemente si el corte adecuado es este de 3 micras, posiblemente este paciente debería recibir el tratamiento, pero si el corte es demasiado fino, fijaros que no recibiría el tratamiento. Entonces, la implicación que tiene este tipo de cosas que muchas veces parecen insignificantes o que no le damos importancia. Después, otro de los puntos que os comentaba para tener una buena inmunohistoquímica es una apropiada y eficiente recuperación antigénica, ¿no? Aquí os enseño un marcaje de un CD20 en un ganglio hecho con un pH 6, un citrato. Veis un marcaje que en algunas zonas no es completa. Recordaros que el CD20 es un marcador de linfocitos B, un marcador PAM-B, ¿no? Entonces, en este caso tendría que tener un marcaje completo de todos estos linfocitos B con una tinción de membrana bien definida y completa, ¿no? Con citrato pH 6 veis que la tinción en muchas zonas no es completa. Sin embargo, el pH 8, en este caso hecho con un EDTA, un pH más básico, el marcaje es completo, bien definido. Esta es la importancia de, sobre todo, seguir lo que recomiendan los fabricantes. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros en las fichas técnicas de los anticuerpos recomendamos
el tampón con que se debe recuperar y el pH y las condiciones con que se debe recuperar y también los tiempos de incubación del primario. Esto es fundamental para obtener una técnica adecuada. Aquí otro ejemplo también de una inapropiada desenmascaramiento, recuperación antigénica, que es una recuperación antigénica con citrato. Aquí es incluso más evidente porque pasamos de un citrato pH 6, un pH básico, a un pH, pasamos de un citrato pH 6 ácido aquí a un pH 9 básico, y aquí sí que es evidente el marcaje, ¿no? Un CD43 en este tumor, que vemos que el marcaje es intenso, es bien definido y casi con el citrato que perderíamos la mayoría de las células positivas. Hay por aquí algunas sueltas, pero esto, la importancia de una buena recuperación antigénica y sobre todo en tiempo y con las soluciones adecuadas. Pero igual que hablamos antes de la fijación, que la falta es peligrosa, pero también el exceso es peligroso. En este caso tenemos una recuperación en exceso. Tenemos aquí a mano izquierda una recuperación óptima, y vemos un marcaje de CD10 óptimo, las membranas bien definidas e intensas, ¿vale? Con los núcleos bien evidentes, limpios, pero después tenemos aquí a mano derecha una recuperación antigénica excesiva, el tejido también teñido con CD10, completamente destrozado, casi que se ha perdido la morfología. Entonces, en este caso, no creo que fuera por el uso inadecuado de un buffer. En este caso, casi seguro que esto es por un exceso de tiempo o de temperatura. Además, parece un exceso de temperatura o de tiempo de recuperación antigénica, porque el tejido, la morfología, la estructura tisular se ha perdido. ¿Vale? Entonces, en este caso, el exceso también es crítico. Y después, por ejemplo, aquí un buen ejemplo de una estructura, en este caso parece un colon teñido con un anticuerpo que marca todas estas estructuras de aquí, estas estructuras contráctiles de aquí de las glándulas, y vemos que una digestión enzimática, o sea, una recuperación antigénica por degradación enzimática hecha con una proteasa, vemos que no hay expresión del marcador. Sin embargo, cuando empleamos la solución, la enzima adecuada, tenemos expresión de este marcador. Entonces, también a nivel enzimático, cuando la recuperación enzimática, es muy importante tener la solución adecuada y emplearla en las condiciones óptimas. Las enzimas muchas requieren temperatura, tiene un tiempo de actuación muy corto, 5, 10, 15 minutos, que se debe cumplir, porque nos arriesgamos a que si no lo cumplimos por falta no tenemos tinción, y si lo cumplimos por exceso cargamos la morfología. Entonces, en este caso, el adecuado para este marcador era la pepsina, y una utilización óptima de la pepsina nos revela este marcaje, un marcaje bonito, bien definido. ¿Vale? Después, la selección del anticuerpo. Obviamente en el mercado hay muchísimos anticuerpos, pero os recomiendo que seleccionéis una casa comercial que os dé garantías, que lo tenga validado, que os dé las condiciones de uso, y sobre todo que que los testéis y compréis clones que sean recomendados. Hay varias clones que están recomendados a nivel de plataformas como es la Nordic QC, plataformas de control de calidad de inmunohistoquímica, la literatura también, y sobre todo cuando compréis el anticuerpo de alguna casa comercial, leer las instrucciones. Ya os he dicho que en nuestro caso, por ejemplo, nosotros suministramos con la ficha de instrucciones del producto, suministramos las condiciones de uso de ese producto. Obviamente que el punto último que aquí os pongo es muy importante, es validar ese propio anticuerpo en vuestras plataformas y en vuestro tejido. Como hemos visto antes, el proceso preanalítico es crítico. Entonces,
Si tenéis un tejido de mala calidad, un tejido que viene de otros centros con mala fijación, mal procesamiento, obviamente que el producto que yo he testado en mi laboratorio, en mis condiciones, en mis tejidos, puede sufrir alteraciones y tengáis que cambiar las condiciones de funcionamiento de este producto en vuestro sistema y en vuestro laboratorio. Entonces, antes de incorporar un producto, comprarlo, probarlo y validarlo en vuestras propias plataformas, en vuestro propio laboratorio. ¿Vale? Después la robustez y especificidad y sensibilidad del sistema de detección. Como os he dicho antes, y como podéis ver aquí en esta mención, en este artículo, los sistemas hoy en día han eliminado la biotina, que generaba mucho fondo, elegir siempre polímeros sobre todo actualmente en el mercado nosotros vendemos, hay otras empresas que lo hacen también, pero obviamente yo recomiendo el mío porque funciona de escándalo, funciona muy bien nuestro sistema de detección, es altamente sensible, no genera fondo, es muy fácil de usar, es listo para uso, los pasos son muy sencillos y sobre todo es de última generación, o sea, se basa en micropolímeros. Y micropolímeros, como os he dicho antes, usa un polímero enhancer que permite acceder al anticuerpo, incluso los que están más camuflados, los que están más escondidos, pero después usa un polímero, un micropolímero altamente marcado y que nos permite una detección, una generación de señal altamente intensa y específica. Y después, por último, como puesta a punto y cuando tenéis que escoger vuestros controles, yo os recomiendo que hagáis, por ejemplo, punch, que hagáis microarrays, como este que os enseño aquí abajo, ¿no? Con distintos tipos de muestras que habéis seleccionado, que hagáis punch y hagáis la validación de vuestros anticuerpos en estos punch. Obviamente estos tejidos deben ser tejidos que vosotros habéis seleccionado porque tengan buena calidad. Normalmente lo que hacemos nosotros en nuestra experiencia es cuando recibimos algún tejido y lo queremos incorporar a nuestro biobanco, lo que hacemos es una preparación de mantoxilina eosina. El patólogo lo ve al microscopio, si el tejido tiene buena morfología y es adecuado, lo que hacemos es, después le hacemos punch, le hacemos varios marcadores y vemos para qué tipo de marcadores es más adecuado. Y entonces los guardamos, los tenemos y muchas veces y cada vez más lo que se está pidiendo que los laboratorios apliquen junto con la muestra un control, ¿vale? Y eso nos sirve tanto para validar nuestros productos como también nuestro laboratorio de referencia como control, ¿vale? Después aquí a mano derecha os enseño varias preparaciones ya cortadas, ¿no? Si vosotros queréis cortar vuestras preparaciones con vuestros controles y después colocar en el momento que os lleguen los casos, colocar el caso en la preparación, ¿vale? Podéis tenerlos cortados, pero os recomiendo que no los paséis por estufa. O sea, que hasta el momento del uso no pasáis vuestras preparaciones por estufa, mantenerlos con la capa de parafina que trae, porque eso preserva el tejido y el tejido obviamente con toda la exposición de la luz, con todo el ambiente del laboratorio, el propio oxígeno se va oxidando, se van perdiendo. Entonces, otra cosa importante es que cuando vayáis a testar anticuerpos o a validar algún tipo de anticuerpo, no uséis controles que tengáis cortados de hace mucho tiempo, porque por esto mismo que os estoy diciendo, porque pierden la antigenicidad, se va perdiendo y puede ser que después tengáis malos resultados por eso, porque llevan cortados mucho tiempo y han perdido esa capacidad de reaccionar con el anticuerpo. Después, a nivel también de la elección de los mejores controles, del mejor material de control, os recomiendo que miréis también estas páginas de los controles de calidad. Por ejemplo, os recomiendo Nordic porque, por ejemplo, para cada marcador, para cada run que envía a los clientes, ellos especifican qué controles envía al cliente, pero esto nos sirve también de referencia para hacer nosotros
nuestros propios controles. Entonces nos dice qué tipo de tejido y qué expresión deberíamos obtener de estos mismos marcadores. Tenéis aquí en la marca el P504, en que Nordic manda un colon, un riñón, una amígdala, una próstata, hiperplásica, adenocarcinoma y un PIN, ¿no? Una lesión intraepitelial. Y aquí abajo nos dice todo las presiones que debemos esperar de este anticuerpo en los distintos marcadores. Y esto nos sirve bastante de guía, ¿no? Para elaborar nuestros propios controles. Otra de las plataformas que podéis usar son el Pathology Outlines. Es una página donde describe la mayoría de los marcadores, pero en este caso es una página más genérica, o no más genérica, con más información, porque aparte de definir el anticuerpo, ¿vale? Dice también características clínicas, el uso que se le da a este anticuerpo de cara a la patología, en este caso un CD20, un marcador CD20, es comúnmente usado como un marcador de células B. Entonces ya sabemos para qué sirve, tenemos también bibliografía que podemos acceder. Es una página bastante completa y bastante útil, ¿vale? Describe también la fisiología del propio marcador y dónde se debe expresar y todo eso. Y ahora, por enseñaros un poco de una forma rápida, no quiero tampoco entrar en muchos detalles comerciales, la charla se basaba en esto mismo, en las bases de la inmunohistoquímica, pero deciros que tenemos un equipo completamente automatizado de inmunohistoquímica que permite realizar 36 preparaciones. Los reactivos son listos para uso, permite combinar inmunohistoquímica, CISH, FISH, inmunofluorescencia también, y que es un equipo que funciona bastante bien, con posiciones individuales, y la verdad que los clientes están bastante satisfechos. Lo tenemos instalado en varios centros, tenemos en total cerca de unos 40 equipos instalados y con bastante buenos resultados. Y aquí estaríamos nosotros a nivel de la competencia, ¿no? Nosotros hacemos 36 preparaciones, todos estos equipos hacen normalmente 30, pero estamos aquí a nivel de Roche, Leica, las principales marcas de inmunohistoquímica, así que tener en cuenta nuestra plataforma porque es bastante versátil. Sobre todo puede combinar el FISH con el CISH, algo que ninguna de las que tenéis aquí puede hacer. Y con los resultados del FISH son realmente buenos. Después, a nivel de anticuerpos, nosotros vendemos anticuerpos para inmunohistoquímica en parafina, ¿vale? Toda la aplicación rutinaria de inmunohistoquímica. Y deciros que tenemos más de 350 anticuerpos validados, son listos para uso, tenemos también formato concentrado y el principal, están validados en parafina, o sea, nosotros recomendamos unas condiciones que vosotros podéis probar en vuestros laboratorios y pueden cambiar, pero mínimamente, porque ya fueron validados por nosotros en nuestros tejidos, en tejidos de rutina, y eso nos da la garantía de que funciona de forma adecuada y no vais a tener ningún tipo de problemas. Después también estos 350 anticuerpos le podemos subdividir en aplicaciones, ¿no? Si alguien tiene un laboratorio que trabaja más, por ejemplo, la patología linfoide, nosotros podemos separarlos por patologías, la mama, ¿no? El digestivo, y en función de la patología recomendaros un grupo de anticuerpos. 350 anticuerpos yo creo que ahora mismo en el mercado a nivel mundial para parafina y validados en parafina, somos la empresa que más anticuerpos puede ofertar, ¿no? Aquí un poco de ejemplos de la calidad, específicos, sensibles, limpia la tinción. Y trabajamos todos los días con un conjunto, un grupo de patólogos, colaboradores, que nos permite estar en la vanguardia de los nuevos marcadores. Estamos constantemente incorporando nuevos productos y aquí podéis ver en nuestras últimas incorporaciones todo lo que va saliendo novedoso a nivel bibliográfico, a nivel de todo, de lo que demanda el diagnóstico y el prognóstico, nosotros vamos incorporando.
Y aquí mostramos también nuestra última incorporación, que fue no solo el P16 como marcado CIVD, pero un kit que permite diagnosticar el P16 y el Ki67 en simultáneo, tanto en parafina como en citología, ¿vale? Es un kit que funciona bastante bien, a un precio muy competitivo y lo hemos validado y superior al de Roche, por ejemplo. Entonces, hasta ahora no lo podíamos vender porque Roche tenía patente sobre el P16, esa patente ha caducado el año pasado y eso ha permitido a otras empresas que tienen productos de la misma calidad o superior entrar en el mercado, pero obviamente con la patente estábamos bloqueados. Pero dejaros también aquí este punto, que si tenéis interés en probarlo, que realmente funciona bastante bien, tanto en parafina como en citología. Y después también a nivel de inmunohistoquímica, en este caso inmunofluorescencia. Tenemos un panel de anticuerpos y ahora hemos lanzado estos anticuerpos de inmunofluorescencia, sobre todo ellos tienen aplicaciones a nivel de riñón, en las patologías de trasplante, en la piel, en las lesiones de estas ampollosas de piel. Y hemos lanzado los anticuerpos en formato listo para uso, algo que nadie lo tiene ahora mismo en el mercado. Nosotros ofertamos todos los anticuerpos de inmunofluorescencia en formato listo para uso. ¿Vale? Y esto era todo lo que tenía para contar. Muchas gracias por tu asesoría, muchísimas gracias por lo que nos explicaste hoy, las bases, recomendaciones y demás. Es de uso para todos los laboratorios que trabajan en inmunohistoquímica, tanto los que tienen CISH como los que tienen para realización de FISH también, y la importancia de preparar estos tejidos adecuadamente para que se pueda dar evolución al caso, ¿no? Agradecemos enormemente tu presencia, Mario, tu sabiduría y conocimiento. No, pues por ahora que muchas gracias por tu participación. Y pues cualquier cosita o pregunta que tengan los asistentes, pues ya saben, se pueden contactar con nosotros. Repito el correo, especialista de producto @labtronics.net. Allí nos pueden contactar para nosotros colaborarles en lo que más podamos. Sí, perfecto. Lo que necesitáis de nuestra parte nos hacéis llegar a través de Labtronics y nosotros contestamos con todo el gusto. Listo, Mario, gracias. Gracias a los asistentes. Les estaremos enviando a su correo los links y les recomendamos unirse a nuestras plataformas sociales. Allí se estarán haciendo las actualizaciones de las nuevas charlas que vamos a tener para que las revisen, ¿vale? Gracias por su asistencia. Vale, gracias a vosotros. Hasta luego.